0,1 en un primer momento, antes de mezclarlo con el agua, todo es 0,1, ¿cierto? Después se disocia en su cation y en su anión. Y una pequeña cantidad de esos se disocia en X. ¿Sí? Este X es insignificante respecto a la concentración inicial. ¿Por qué? Porque es un ácido débil. Está determinado por su constante de acidez o basicidad. Entonces, yo quiero determinar es cuándo se ha disociado. Entonces, ¿qué tengo que evaluar? Las cargas o las concentraciones que están disociadas, ¿cierto? ¿Cuándo se ha disociado? X. X, ¿sí? La constante de equilibrio está dado por la concentración de hidrógeno del anión respecto al ácido. Hidrógeno más 3, X. Ácido es X. ¿Cuánto es esto? C menos X, ¿cierto? Muy bien. Entonces, yo puedo resolver mi ecuación matemática, ¿cierto o no? Me complico la vida, ¿sí o no? ¿Sí? Esto pasa multiplicando, ¿sí? ¿Está claro? Y tengo una ecuación de segundo grado. La ecuación de segundo grado se refiere así: X es igual a menos B más menos A 4AC B cuadrado, ¿cierto o no? Finalmente queda en esta ecuación. ¿Sí o no? Ya está. Y determino qué cosa. X, ¿no? Que es 0.099. Miren, este valor que es X, resolviendo toda la ecuación, ¿sí? Tiene dos valores X en realidad. Tiene este y tiene este. ¿Sí? Este valor respecto a 0,1 es muy pequeño, ¿o no? Este valor es X respecto a 0,1 es muy pequeño, ¿no? Si a ustedes ¿sí? A 0,1 le restan esto, queda esto. ¿Ha variado mucho? No, ¿no es cierto? Entonces puedo seguir el siguiente procedimiento. Si yo digo que es X, es despreciable, puedo hacerlo 0. ¿Sí o no? Si no hago 0, queda esto en 3, ¿sí? ¿Sí o no? Y llego casi a lo mismo. ¿Sí? En las disociaciones muy débiles, asumimos que esto es despreciable respecto a la concentración inicial. Si a la concentración es como que tengo un perro, el perro se caracteriza por tener pelo, ¿sí? Si al perro le arranco un pelo, ¿le afectará en algo? Sigue teniendo mucho pelo, ¿no? Básicamente es el mismo ritmo. Sí. ¿Está claro? Esa es la forma de resolver las disociaciones. ¿Está claro? Muy bien. Y puede hallar qué cosa, concentración. Ahora, la hidrólisis de sales. ¿Por qué es importante? Es porque esto vemos cómo reaccionan las sales en el organismo. Cuando se disocian sales en el agua se obtienen soluciones ácidas, básicas y neutras. ¿Ok? Nosotros hemos estudiado que la sal es la combinación de un ácido y una base, ¿cierto? Que queda neutra. Pero no es tan cierto eso, porque puede haber soluciones ácidas, soluciones básicas, ¿sí? O neutras. Va a depender de qué cosa, de sus procedencias. Se dice que es una solución neutra cuando proviene de un ácido fuerte y una base fuerte. En este caso, aquí tengo alguna base. ¿Está claro? Se dice que es una solución básica cuando viene de un anión débil y una base fuerte. Ácido débil más una base fuerte. Cianuro de sodio, acetato de potasio, nitrato de sodio, nitrato de potasio, carbonato de sodio, sulfuro de sodio, etc. Pero de la misma forma, hay también ¿qué cosa? Soluciones ácidas. Cuando viene de un ácido fuerte y una base débil, ¿no? Ojo, y aquí la constante de disociación varía. No se calcula. Normalmente, las soluciones básicas, ¿sí? Para determinar su constante de equilibrio, ¿sí? Terminan siendo prácticamente la constante de acidez del ácido débil a que predomina a través del balance sedimentado.
pueden ver ahí, yo tengo una base o una solución básica, ¿no? Y es el acetato de sodio. El acetato de sodio se disocia en el ion sodio y en el ion acetato. Pero el ion acetato, al ser un ácido débil, sigue disociándose con el agua, ¿no? Y finalmente termina en la solución de abajo. ¿Sí? Aquí. El sodio, el acetato de sodio se disocia en sodio más ácido acético. Y ese ácido acético, ¿sí?, se disocia aún todavía con el agua. Y formando el ácido acético más el oxidrilo. Entonces lo que yo tengo que evaluar es eso. ¿Sí? Muy bien, evalúo las concentraciones, pero de esta última parte. Ácido acético con la concentración de los oxidrilos entre el acetato y el agua. Esto es constante. Pero si eso yo lo multiplico arriba y abajo por la concentración de los iones hidrogenios, ¿sí? ¿Qué me permite hacer eso? Que al multiplicar la concentración de iones hidrogenios por concentración de iones oxidrilos, ¿sí?, esa sustancia se vuelve neutra. ¿Tengo qué cosa? Kb². ¿Sí? Sí. Aquí, esto por esto Es Kb². Kb². ¿Está claro? ¿Sí? Y finalmente, esto me queda como referencia en función de ácido. Entonces, esa es la constante de hidrólisis. De la misma forma pasa cuando yo tengo una solución ácida. Que previene del anión del ácido fuerte y un catión que es el ácido débil. De la misma forma se disocia y en función de lo de arriba multiplicamos el tipo de oxígeno. ¿Para qué? Para permitir hacer esto neutro. O neutralizar. Y tenemos esto. Entonces, básicamente, las soluciones ácidas, lo que ustedes tienen que hacer para determinar la constante de Hidrólisis. La constante de hidrólisis es la constante Kw entre la constante de la base y arriba es la constante Kw entre la constante del ácido. ¿Sí? Entonces, hay también soluciones débiles, que son ácidos débiles o base débil. Se obtienen soluciones ácidas básicas y neutras dependiendo del valor de la constante de acidez. Si yo tengo una disociación de una sal, dependiendo de su procedencia, si el Ka de esa sal es mayor que el Kb, es una solución ácida. Si el Ka es igual al Kb, es neutra, y si el Ka es menor que el Kb, es una solución básica. Para que ustedes evalúen eso es así, ¿no? Al disolver cloruro de sodio y sulfato de potasio en agua se obtiene una solución fundamentalmente neutra. Pero si yo disuelvo el acetato de sodio, para empezar, el acetato de sodio ¿de dónde proviene? De la unión del ácido acético y el cloruro de ¿Sodio? ¿Sí? Porque, ojo, es el ácido acético, perdón, hidróxido de sodio, ¿cierto? El hidróxido de sodio es una base fuerte y el acetato y el ácido acético es un ácido débil. ¿Ok? Entonces, si esto se disocia en agua, ¿qué queda? El sodio y el acetato. El acetato reacciona con el agua y nuevamente se forma ácido acético más ion oxidrilo. ¿Está claro? El electrolito fuerte de sodio disocia totalmente. El ácido es débil. ¿Sí? Este es un ácido débil. Por lo que en el equilibrio cambia del lado derecho y se produce un excedente de iones hidróxido. ¿Sí? Por ende, ¿qué pH debe tener esta solución? ¿Ácido o básico? Básico. ¿Entienden? ¿Sí? Entonces, dependiendo del tipo de sal y de dónde proviene, yo puedo predecir si el pH va a ser ácido o básico. ¿Verdad? Muy bien. La constante de equilibrio es la misma constante que la disociación de la base. Entonces, esto se opera así, ¿no? La concentración del ácido acético por la concentración de iones oxidrilo entre la concentración de iones acetato. Que básicamente viene así. Esto es Kw, y esa es la menos 14. Entre la concentración del ácido. ¿Qué ácido es? El ácido acético. Y la constante de disociación de hidrólisis de los alquilas. En el proceso de cloruro de amonio sucede algo parecido, pero contrario.
El cloruro de sodio se disocia en iones amonio, ¿sí? Y iones cloro. Esto se disocia y forma el amoníaco. ¿Sí? El amoníaco genera una serie de iones hidrógenos. Por ende, ¿qué pH debe tener eso? Ácido. ¿Está claro, no? ¿Sí? Igual, ¿no? Cambio doble de la base, ¿sí? Entonces, esa es la forma de iniciar rápidamente. Saber cuál es el comportamiento que ha de tener en función de qué? De su pH, de la procedencia, ¿no? Muy bien, hasta ahí no creo que tener ningún problema. Ahora, ¿cómo se calcula el pH de una disolución acuosa? ¿Cuál es el pH de una disolución acuosa? Perdón, el pH de una disolución acuosa es 12. ¿Cuál será la concentración de iones oxidrilos y el pH a la temperatura de 25 grados centígrados? Entonces, ¿qué datos tengo? Tengo el pH, ¿cierto? ¿O no? Sí. ¿Sí? El pH es igual a menos al logaritmo de la concentración de iones hidrógeno, ¿sí? ¿Sí? Esto o H más es lo mismo, por favor, ¿ya? ¿Sí? Si le aplico el antilogaritmo, tengo la concentración de ¿qué? Iones hidrogenianos, ¿cierto? ¿Sí? Pero también yo sé que KW es igual a la concentración de hidrógeno más oxidrilo. Eso es igual a 10 a la 14, ¿sí o no? Muy bien. Aplicando eso, ¿qué obtengo? ¿Sí? De esta definición, si le aplico el antilogaritmo que queda, pH 10 a la menos 12, ¿no es cierto? ¿Sí? Si a esto le aplico el antilogaritmo, queda esto, y esto es esto, y esto es 2.5 por 10 a la menos 3. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Son simplemente aplicado el antilogaritmo. Muy bien, porque me pide ¿qué cosa? Concentración de iones. ¿Qué cosa? Hidrógeno, pH, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, estando aquí esto, lo puedo recortar aquí, ¿no? ¿Sí? Sí. Divido y tengo oxidrilo. Ajá. Ya está. Y eso es. Ahora, pero hay otra forma de hacerlo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Hay otra forma de hacerlo. ¿Cómo? Si tengo el pH, por ende tengo el pH, ¿no es cierto? Porque la suma de los dos es igual a 14, ¿no? Sí. ¿Sí o no? De frente, ¿sí? Ajá. Sería 1.4, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Entonces, en vez de sería oxidrilos es igual a menos 1.4. ¿Sí? De frente. ¿Está claro? Y puedo hallar la terminación de iones oxidrilos. ¿Sí? Es igual a esto. Es lo que les decía, ¿no? pH más 1.4 igual a 14. Obteniendo esto, sé que mi pH es igual a 14. A eso le aplico el antilogaritmo y el logaritmo de concentración de iones oxidrilos sería 0,4 molar. A ver, quiero que determinen el pH en una disolución de amoníaco. ¿Ustedes creen que pueda? A ver, ¿Sí o no? Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Establecer la ecuación de equilibrio, ¿sí o no? El amoníaco se disocia en el agua y obtiene su carga catiónica y su carga aniónica, ¿sí? ¿Está claro? Muy bien. En un primer momento se disocia, sí, es 0,2, ¿sí? Y hay nada. Cuando llega al equilibrio, ¿qué pasa? Se disocia en 5. ¿Está claro? el equilibrio. Muy bien. Y después queda así, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan que si evalúo esto aquí, escaseo, ¿cierto? Y este valor del agua es constante, multiplica con K6 y se vuelve KB. ¿Sí? ¿Está claro? Y tengo esto, ¿no? ¿Sí? Lo que me pide, ¿qué concentración se ha disociado? Sí. ¿Ya? Como X es despreciable, puedo prescindir de él, pero solamente en E denominar
conductor, porque va a ser muy pequeño, ¿cierto? ¿Sí, no? ¿No es claro, no? Y esto es igual a 1.8 por 10 a la menos 5 molar. X es pequeño respecto a esto. Por eso esto lo podemos hacer 0, porque si no tendría que resolver su ecuación cuadrada. A eso me refiero. Ahí así, nos vamos con. ¿Sí? Donde el POH, si P en X, es ¿qué cosa? La concentración de iones amonio y la concentración de iones oxidrio, ¿cierto? Y el POH es igual a 1.10 por 10 a la menos 3 molar. ¿Sí? Si le aplico el logaritmo, he de obtener ¿qué cosa? El POH. ¿Sí? ¿Sí o no? Si a esto le aplico el logaritmo, tengo el POH. Y por ende su POH es 2.7. ¿Y cuánto sería el pH? La diferencia. No, claro, porque el pH más el POH 14. es igual a 14. Muy bien. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Dudas hasta ahí, niños? Profe, usted dijo que KW era igual a las concentraciones de hidrógeno. La concentración de iones hidrogenios y iones oxidrio es 10 a menos 14 en el equilibrio. ¿Por qué? El agua es una solución anfótica. Y hace rato cuando había el H3O y... ¿Es hidrogeniones o esto? ya. Ojo, En el anterior, profe. ¿en el anterior? ¿Dónde? Ahí había H3O más. Esto Ajá. es lo mismo que esto. Ya. En alguna bibliografía lo llaman hidróneo, otros hidrógeno, ¿sí? H3O más significa, es lo mismo que H más. Es dependiendo de la bibliografía. Ya. Ahora, ¿cómo se disocia un ácido y una base fuerte? ¿Sí? Para que ustedes vean la diferencia entre uno y otro. Primero tengo que establecer la ecuación de balance. ¿Sí? Cuando es un ion que tiene un solo hidrogenio, pasa así, ¿no? ¿Sí? Y todo lo que tenía en la concentración inicial se disocia. Sí. Finalmente, ¿cierto? Sí. Entonces, si yo le aplico el logaritmo a la concentración de iones y hidrogeniones, puedo hallar qué cosa, el pH, ¿cierto? Les decía, ¿no? Esto de aquí, esta representación es igual que H3O más. ¿Está claro? Ahora, ¿pero qué pasa cuando es un ácido poliprótico? Hay que establecer este balance. Yo quiero hacerlo. ¿Está claro? Entonces, no es igual. Ya multiplico por 2. ¿Está claro? ¿Sí? Hay que establecer el balance para poder hallar el pH correctamente. ¿Sí? ¿Está claro? De la misma forma aquí. Cuando es una solución fuerte, se disocia. Pero para la disociación yo tengo que evaluar qué cosa. B más. ¿Se acuerdan? Este B más que tenía el coeficiente de disociación. ¿Sí? ¿Sí? B más es este valor. Por ende es todo esto la concentración. ¿Sí? Y el pH es este. ¿Ok? De la misma forma con la. ¿Sí? A ver, me dice, 1 gramo de hidróxido de sodio está disuelto en 400 mililitros de disolución. ¿Cuál es el pH? ¿Ya? Así lo ven en el examen. 1 gramo está disuelto en 400 ml, ¿sí? Si yo agarro eso, voy a dar ¿qué? La molaridad. Finalmente, a mí me interesa ya la molaridad porque lo que yo voy a expresar, ¿qué cosa es? pH. Y el pH es en función de la concentración de iones hidróneo o iones oxidrio. Si me da 1 gramo, lo que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Dividirlo entre su peso molecular. Y eso, dividirlo entre el volumen para hallar ¿qué cosa? Concentración. ¿Está claro eso? ¿Sí? Si yo tengo ese gramo lo divido entre su peso molecular. Al dividirlo entre el peso molecular, que tengo el número de moles. Y al dividir entre el volumen,
Se mantiene esa ¿Está claro? concentración. ¿Sí? ¿Está claro eso, no? Ujú. ¿Sí? ¿Cuánto es? 0,06 molar, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces se disocia completamente, ¿cierto? ¿Sí? Yo que tengo que hallarle aquí, ¿qué puede hallar? ¿pH o no? No, tengo que hallar pH y después restar el pH, ¿cierto? ¿Y aquí es igual el pH? Aquí es igual el pH. Menos logaritmo de la concentración. pH 14 más 20, ¿cierto? Pero ojo, esa es concentración, tengo que hallar el pH. Entonces, el pOH es igual a menos logaritmo de esto, ¿cierto? Ajá, sí. ¿Sí? O también podemos operar esto, ¿cierto? Esto por esto es igual a 10 a la 14, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ah, cambio. ¿Estamos? Esto por esto es igual a 10 a la 14. 14, ¿sí? Por eso esto es 10 a la 14, ¿no? Entre la concentración, tengo la concentración de iones hidrógeno, ¿sí? O hidrógeno, ¿sí? Ya está. Si a eso le aplico qué cosa, logaritmo tengo qué cosa. ¿Sí? O es lo mismo, ¿no? Ven acá. Y sale el pH y el pOH. ¿Sí? ¿No está fácil? Sí, más o menos. ¿Sí? A ver, calcular la concentración de hidrógeno y dióxido de hidrógeno en una solución de pH igual a 8. Si el pH es igual a 8, ¿el pH cuánto sería? La diferencia. 6. ¿Cierto? Bueno, operan y ya está. Perdón, acá me confundí, es 8.2 ya. pH es 8.2. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver la última parte, que es conductividad molar, ¿ya? Porque hasta ahí vamos a llegar, tenemos más tiempo para más. La conductividad molar básicamente, ¿qué es lo que determina? Es la cantidad de energía que yo puedo transmitir en una solución acuosa, ¿sí? En función de la disociación que tiene esta. ¿Está claro? Para esto yo tengo que evaluar qué cosa, la intensidad, el voltaje y la resistividad que ofrece. Y eso lo determina a través de qué? La ley de Ohm. La ley de Ohm establece que la corriente, determinado por I, ahora en mayúscula, que fluye a través de un medio específico, es directamente proporcional al voltaje o la diferencia de potencial efectivo, potencial eléctrico, el P, a través del medio es inversamente proporcional a la resistencia que este ofrece. Entonces, la intensidad es igual al voltaje respecto a la resistencia. Pero la resistencia está a través del medio específico y depende de la geometría de esa resistencia. Es directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional a la sección transversal. Entonces la resistencia tiene mucho que ver con el tipo de electrodo que yo voy a utilizar, ¿sí? Para medir eso, ¿sí? O la resistencia que ofrecen los electrones para poder transmitir esa energía, dependiendo del tipo de solución opuesta. ¿Para qué nos sirve todo eso? Finalmente para determinar conductancia o conductividad. La conductividad eléctrica es igual a la inversa de la resistencia. Y esto está dado que es 1 sobre mu por el área por la longitud. Finalmente, mu es la conductancia específica, se iguala acá. Y básicamente, todo esto es lo que ustedes han medido la semana pasada. ¿Qué han medido ustedes? Conductividad, ¿no es cierto? Tiene que ver con eso, la conductividad específica que tiene una solución. ¿Sí? Esta conductividad está dado en siemens. ¿Y qué es siemens? Ohmios sobre menos 1 por centímetro sobre menos. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ya? Esto se demostró experimentalmente. Entonces, finalmente, después de todo esto, se determinó que, ¿cómo se llama esa conductividad molar? Es igual a K respecto a la concentración, ¿cierto? Es lo que ustedes han medido, ¿cierto? Ajá. ¿Sí? De eso bien. Ahora, esta concentración, si
ustedes se dan cuenta, puede estar en moles o puede estar en equivalentes. Conductividad ohmios metro cuadrado con al menos 1 o ohmio al menos 1 metro cuadrado en equivalente. Va a depender de lo que estamos trabajando. ¿Ok? ¿Está claro? A ver, la conductividad molar de una solución es 0.089 ohmios. Calcule la conductancia específica si la constante de la celda es 0.25. ¿Cómo se calcula esto? Fácil. La constante es igual a la concentración respecto a la longitud respecto al área. Básicamente es esto. Esto de aquí y la concentración es esto. Y así se halla qué cosa K. ¿Ya? Pero el que les interesa a ustedes es este, ¿no? Este es un ejemplo para que vean cómo se halla acá. Nada más. ¿Ya? El que les interesa a ustedes es, y lo que hemos visto la semana pasada es esto. La conductividad eléctrica de una solución 0,1 molar de ácido acético es de 5.3 por 10 a la menos 14. Calcule la conductividad molar. ¿Cómo hallamos eso? ¿A qué es igual la conductividad molar? Acá sobre la concentración. K respecto a la concentración, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿me da esto, cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? La conductividad molar es K respecto a la concentración, ¿sí? ¿Estamos? K es lo que ustedes han medido, ¿no es cierto? Le han medido la resistencia, ¿sí o no? Cuando hemos hecho la semana pasada el ejercicio de poner los electrodos, ¿sí? Hemos tenido la concentración supuestamente, y ustedes habían preparado que era ¿cuánto? 1 molar, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Cuando han titulado no era 1 molar, ¿cierto? ¿Sí? Y a eso le han medido ¿qué cosa? La conductividad. O sea, lo que han medido básicamente es eso, ¿no? ¿Sí o no? Después lo han dividido entre la concentración real. ¿Cuál es la concentración real? Sí. ¿Sí o no? Y eso es lo que he tenido que hacer el informe, por si acaso. ¿Sí? Para ir a conductividad molar, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Han tenido que hacer todo ese paso. ¿Sí? Lo que han medido es esas son las unidades entre la concentración para cada uno. Decida 0,1 mol, ¿no? Mol por litro. 1 litro es igual a 1 decímetro cúbico. 1000 centímetros cúbicos es igual a 1 decímetro cúbico, ¿cierto? Se va, ¿qué va? Se va, ¿cierto? Centímetro pasa arriba, por eso queda centímetro cuadrado. ¿Se acuerdan? Yo les dije, miren bien las unidades, ¿cierto? ¿Habrán hecho eso, no? Sí, estoy. Y eso es lo que queda, ¿no? Esa es la conductividad molar. Si ustedes a eso le ven entre la conductividad de disolución infinita, que era triángulo sub cero, tienen el grado de disociación. Ahora entienden, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Se entendió, no? Entonces, la conductividad molar da la información acerca de la conductividad de los iones producidos en una solución por cantidad de un mol de sustancia. ¿No? ¿Sí está claro? Es la conductividad, es información acerca de la conductividad de los iones producidos. O sea, con la conductividad molar yo puedo determinar que más o menos cuántos iones hay disueltos en la solución en función de la concentración. ¿Me dejo entender? ¿Sí? En todos los casos la conductividad molar disminuye a medida que la concentración aumenta. ¿Está claro? La conductividad molar disminuye debido a que la concentración aumenta. ¿Por qué? La conductividad molar es inversamente proporcional a la concentración. A mayor concentración, menor conductividad molar. ¿Sí? ¿Está claro eso? La conductividad molar del triángulo M es igual a K dividido C. ¿Sí? Si yo tengo 1 entre 5, ¿cuánto es? 0,2. 1 entre 10, 0,1. Entonces, a medida que yo voy haciendo crecer C, la conductividad molar va disminuyendo. Bien.